Cuando éramos unos niños que comenzábamos con la música, escribíamos una canción y le poníamos 7 partes. Luego seguíamos e insistíamos porque estábamos seguros que lo íbamos a lograr y que íbamos a revolucionar el mundo de la música. Y hacíamos 5 partes y las 5 partes eran geniales y tenían unas melodías súper trabajadas y unas armonías completas y dábamos vuelta y vuelta y vuelta. Hasta que crecimos y nos dimos cuenta que no sabemos muy bien por qué. Esto es lo que vamos a tratar hoy en este capítulo, que las canciones tienen 2 partes. Exactamente. ¿Qué es esto, Anthony? Bueno, nosotros somos Bonino y Anthony y esto es Buscando la Canción. Salió bien porque yo hice una toma de playback. ¡Ah! Es como cuando viene gente aquí al estudio a grabar y dicen, no, vamos a hacer playback. Hoy no estoy muy bien. Yo hice una toma de playback. Vale. Bueno. Hay que hacer la segunda parte de esa entrada. Sí. Yo creo que le falta una segunda parte, ¿no? Sí. Bueno, hablemos de este tema que me pareció que tu introducción fue brillante. Porque es justo lo que uno se va dando cuenta a medida de que va creciendo. Uh-huh. Que, y perdóname que me meta. Sí. Pero es que me llevaste a una... Uno cree que haciendo las cosas complejas va a lograr algo sumamente importante. Y es cuando uno empieza a darse cuenta de que todo lo grande es en el fondo sencillo, fácil de ver, fácil de entender. Y eso, esa simpleza, esas 2 melodías, ese no sobrecargar las cosas, es lo que hacen que nosotros las podamos entender y consumirlas. Y a mí me decía mi profesora de composición, Marianne Joyce Walter, en Nueva York, me decía que un compositor va a ser más libre mientras más limitado esté a la hora de componer. Mientras más te limitas, más libre eres para ser creativo. Mientras más opciones tienes y menos te limitas, más te vas a perder porque vas a estar buscando un camino, no vas a estar desarrollando algo dentro de un pequeño espacio. Te cedo la palabra. No, interesantísimo lo que acabas de decir, Anthony. Y seguramente, porque yo sería de esa persona que estaría escuchando el podcast y diría, pero yo conozco una canción que tiene 3 partes. Uh-huh. Sí, por supuesto. Y seguramente saldrá otro y yo conozco una que tiene 4. Yo conozco una que tiene 5. Muy bien, yo los asentiría y diría, sí, es cierto, las hay. Bueno, nómbrame alguna muy popular que no sea Rapsodia Bohemia que tenga 5 partes. Y ahí las respuestas van a estar más complicadas. Y habría... Hey Jude. Nada, pero son 2 partes en esencia. Vale. Y eso pasa siempre así, digamos. ¿Cómo lo podríamos leer? De alguna manera vamos a ver a veces la canción que sí, vemos varias partes. Primero habría que ver si son en apariencia varias partes o son realmente varias partes, ¿no? Vale. Eso es lo primero que deberíamos ver, si son... Quizás es una elaboración de una de esas partes. Y por otro lado, lo que queremos, digamos, expresar y contar un poco en este podcast, que es un podcast educativo, es que en esencia la canción va siempre a tener 2 partes. Luego puede que haya una tercera, porque por ejemplo puede tener un puente muy atractivo, o una coda muy atractiva, o una introducción que tenga una personalidad muy fuerte. Pero la estructura en sí, el corazón de la canción, siempre va a estar en esas 2 partes. Y se habla mucho de esas 2 partes, se teoriza mucho de esas 2 partes. Ahora vamos a ver qué 2 partes deberían ser, ¿no? Tú nos vas a contar eso, Anthony. Pero lo interesante aquí es entender o hacerse esa pregunta hasta filosófica de por qué 2 partes. Mira, podríamos dar muchísimos ejemplos. Yo le voy a dar uno que tuve una vez, tuve la suerte de escuchar a una persona muy, muy, muy grosa, muy, muy de casualidad, que se llama Walter Murch. No sé si vive aún, pero es la persona que hizo el diseño sonoro de todas las películas de Francis Ford Coppola. Wow. ¿No? Fue en 2008, él estaba en la Argentina con Francis Ford Coppola haciendo Tetro. Tetro, yo me acuerdo de esa película con Maribel Verdú, Vince Gallo, sí. Y no me acuerdo quién más. Sí, Leticia Bredich, actriz argentina. Y bueno, yo soy de la ciudad de Rosario, no soy de Buenos Aires, alguien de una institución lo llevó para una charla. Yo, por esa casualidad de la vida,
estaba allí, un amigo me dijo, anda a verlo que te va a súper interesar. Y él mostró cómo había editado el sonido de algunas de sus películas, entre ellas Apocalipsis Now, que era como la más interesante de todas para ver. Claro. Y hablaba de este concepto y él mostraba una serie de pistas. De hecho, mostraba, vamos a decir así, el proyecto del sonido con la imagen, ¿no? Una de las pistas eran muestra puntualmente la escena esa famosa donde se une la danza de las Valquirias, los helicópteros, ¿no? Sí, atacando, sí. Atacando. Bueno, entonces uno de los sonidos eran una de las pistas eran los disparos. Otra de las pistas eran los gritos de las personas, los muertos. Otra de las pistas eran las explosiones. Otra de las pistas eran los helicópteros. Otra de las pistas era la danza de las Valquirias. Vale. Y él muestra que prácticamente nunca había más de 2 pistas sonando. Wow. Sí, lo mismo hice yo. Wow. Y muestra el proyecto, ¿no? ¿Por qué decía él? Bueno, fíjense aquí suena la danza de las Valquirias y unas explosiones. Aquí desaparece la danza de las Valquirias. Iba dando el proyecto, iba dándole play y lo iba parando. Aquí suena gritos de la gente y disparos. Aquí suena la danza de las Valquirias y grito de la gente. Wow. En algún pequeño momentito pasaba esa otra cosa. Y entonces él se hacía la misma pregunta filosófica de por qué pasaba eso, nunca más de 2. Empieza él a dar una especie de esta charla que estamos viendo aquí. Entonces cita una fuga 4 voces, 5 voces de Bach. Para los que no saben qué es una fuga, es una composición de tipo contrapuntística donde hay mucha superposición de melodías, vamos a decirlo así, ¿no? Es contrapuntístico, que es punto contra punto, que es nota contra nota. Exactamente. Y como el nombre lo indica, a 4 voces. Pero nunca, o casi nunca, o muy pocas veces, esas 4 voces están todo el tiempo en actividad. Él muestra que, incluso hace hasta ahí como un análisis medio estadístico, el 90 y pico % de las veces hay 2 protagonistas y alguna que aporta algo. Muy poquitas veces hay 3, nunca hay 4 a la vez, ¿no? Quizás ahí apoyando algún acorde, pero no en una clara intención contrapuntística. Claro. Cuenta también, tomó otro ejemplo de guionistas de series famosas. Recuerdo que citó a Starkey Hatch y algunas otras, de cómo se iban desarrollando las historias de los personajes. Y cuenta que en un mismo episodio nunca se desarrolla más de 2 historias a la vez. A pesar de que haya muchas más historias dentro de la sitcom. Claro. Y otro ejemplo más. Y decía, si tú cierras los ojos y yo tiro una moneda al suelo, puedes perfectamente, sin mirar, darte cuenta que es una y solo una moneda. Si tiro 2, tú te vas a dar cuenta que hay 2 y no más de 2 monedas que yo acabo de arrojar. Si tiro 3 o 5, ya más o menos da lo mismo. Te da igual, ¿no? Es verdad. Entonces, perdón que lo hice tan largo, pero toda esta introducción es un poco para decir... Maravillosa esta introducción, me inspira. Toda esta introducción es un poco para decir que las canciones tienen 2 partes porque es lo que podemos asimilar. Es la forma en la cual podemos entender la información. Estamos hechos de esa manera, ¿no? Entendemos de esa manera. Es un poco triste lo que voy a decir, pero los humanos somos mucho más escuetos en nuestras opciones de lo que creemos, ¿no? Sí. Por eso está la izquierda y la derecha, por eso está el bien y el mal. El yin y el yang. Exactamente, sí. El blanco y el negro. No hay blanco y negro, hay una gama infinita de colores entre el blanco y el negro. Pero nosotros apreciamos 2 cosas. Exactamente. Nosotros apreciamos 2 cosas y es muy cierto que en una película hay un bueno y un malo. Bueno, tú lo habrás mencionado ahora, pero siempre está nosotros nos gusta también comparar 2 cosas. No nos gusta comparar 3 cosas. Normalmente la pregunta es, ¿qué es mejor, la Pepsi-Cola o la Coca-Cola? No vamos a lo que son latinoamericanos que están escuchando este podcast conocerán o habrán oído hablar de la Inca Cola. No sé si tú la has oído hablar. He oído hablar, sí. Es una Coca-Cola peruana. Nadie dice, ¿qué es mejor, la Inca Cola, la Pepsi-Cola o la Coca-Cola? Tú siempre vas a decir, ¿qué es mejor, la Coca-Cola o la Inca Cola? ¿La Pepsi-Cola o la Inca Cola? Porque siempre puede que alguien haga la comparativa entre las 3, claro, obviamente. Claro.
pero por lo general siempre nos gusta comparar la fuerza de algo con la fuerza de otro algo. Es como nosotros sentimos, nosotros estamos hechos simétricamente también, fíjate tú. Nosotros tenemos dos orificios en la nariz, tenemos 2 orejas, la boca sí es una, pero de hecho dicen que te dieron 2 orejas para oír más de lo que hablas. Cosa que a veces yo no cumplo. Regla que no estaríamos cumpliendo en este podcast, ¿no? Justamente. Salvo que tú escuches más de un podcast por semana, ¿no? Si escuchas 2, bueno, ahí estaría nivelando la balanza. Exacto. Por eso yo me pongo a escuchar podcast para nivelar la balanza. No, mentira. Y entonces nosotros tenemos, las manos izquierda, derecha, el cerebro tiene los hemisferios del cerebro. Luego, no sé, es que los instrumentos los tocamos con 2 manos. Es como todo está hecho, 2 ojos. Todo está hecho con esa sensación, 2 piernas. Por lo menos nosotros pensamos en 2. 2 es un número mágico en nuestra vida. Pienso también esto que ocurre en las canciones, un poco nos podríamos preguntar, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que se inventó con la industria musical? Diría alguien que está buscando ahí como un poco, ¿no? una teoría contemporánea, comercial, claro, para hacer unas fortunas desde las majors y todo eso. Y la realidad es que la forma sonata tiene 2 temas, al cual se le dice el tema masculino y el tema femenino, o el tema A y el tema B. Para aquellos Primer que no y saben, segundo tema, claro, para aquellos no sepan lo que es la forma sonata, es la forma por excelencia con la cual están hechas las sinfonías, pero también un montón de otras piezas musicales que tienen forma sonata. Y eso surge en el barroco. Surge en el barroco, ¿verdad? Con Arcángelo Corelli. Ahí va. La música de Arcángelo Corelli, él empieza a presentar la forma sonata y por ahí eso se desarrolla. No es que veamos Bach, no conozco tantas sonatas por ahí, pero eso empieza a cocinarse en ese momento. El apogeo de eso es el clasicismo. El apogeo de eso es el clasicismo. Que es el apogeo de la sinfonía. Exacto. Mozart, Haydn y Beethoven. Esos son como los maestros de estas formas. Exactamente. Si nos vamos al precursor de la música clásica de la canción, sería un lied de Schubert. Puede que ser. Generalmente tienen 2 partes también. Correcto. Y habrá alguno que tiene, como decíamos antes, una introducción con mucha personalidad, o una coda, un final, digamos, con mucha presencia. Pero no es que nosotros quisiéramos cortarle el lead a Schubert, no, por favor, pero probablemente si eso se sacara, no se perdería la esencia de la obra, ¿no? Eso no la haría. No, porque a veces uno se queda distinta. con el trocito que le gusta. Bueno, nos pasa con muchas, yo no quiero decir esto, pero nos pasa con muchas canciones que nosotros la queremos oír para llegar a ese momento. Uh-huh. Y obviamente hoy en día con el Spotify tenemos una facilidad de brincar e ir al momento, pero luego te das cuenta de que si la construcción de ese momento es buena, merece la pena, tiene más sentido ese momento con esa subida. Vamos a decirlo así burdamente, un tema prepara el camino para el otro. Correcto. ¿No? Una parte prepara el camino para el otro. Sí. Alguien diría, bueno, estrofa de estribillo, Claro. ¿no? Que es como lo conocemos. Es que es como una cancha de tenis, que son 2 jugadores que se van. ¿Sí? Si un jugador no tira bien esa pelota, no prepara, el otro no puede responder brillantemente. Exactamente. Entonces, de hecho, cuando, y perdóname, que aquí no damos hoy el día de las interrupciones, cuando yo compongo, yo he ido aprendiendo con los años, y esto te tiene que pasar a ti, de que yo no compongo yo compongo reaccionando a la música que a la primera idea inicial que surge. Viene una idea, ¡pum!, que te puede venir de donde sea. Y el arte de componer, digamos que el momento donde más uno puede brillar como compositor es cuando desaparece tu ego y tú simplemente te conviertes en un observador de lo que está sucediendo ahí con esa música, y la música te dice, yo necesito que ahora venga una transición, necesito que aparezca el tema B, necesito urgentemente que aparezca el tema B, o lo que fuera, tema A, tema B, vamos a llamarle, el yin y el yang. Entonces, en el momento en que tú empiezas a escuchar, tú empiezas a ser como el árbitro de esos 2 temas, tú empiezas a ser el observador, es como
sí, tú empiezas a ver la actividad que esta fuerza lanza y cómo la otra fuerza tiene y debe de responder. Entonces, para que se mantenga siendo interesante esta composición. Entonces, casi que el arte de componer es el arte de escuchar Interesantísimo. a esas dos fuerzas. Dejar como, ver cómo crecen, cómo interactúan. Sí, es algo que no... Los que escuchan este podcast y han compuesto mucho van a entender de una forma muy desde lo profundo de su ser, que componer no es un acto de genialidad, sino todo lo contrario, es un acto de humildad, de escucha, todo lo contrario. Es como una guía ahí universal. Totalmente. El universo está yendo para un determinado lugar y hay que acompañarlo. Exactamente. Sí, yo creo que por eso los grandes son grandes. O sea, Dylan es un gran compositor porque debe ser una persona que escucha mucho. Y no es que escucha mucho a otras músicas, o porque seguramente lo hace, sino que él deja que la música le sugiera lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, lo que te invita a hacer. Igual que John Lennon cuando compuso el tema... En este momento Rick Rubin le está dando like al podcast, Sí. quiero que lo sepas. Aprovechamos para mandarle un saludo a Rick. A Rick, porque él está aprendiendo español gracias a nosotros. Ahí va. Excelente. Es un poco claro lo que habla Rick Rubin todo el tiempo. Por ahí para la gente que no lo conoce, Rick Rubin es un productor, ¿qué podríamos decir? Es como un gurú de la música. Un gurú, exactamente. Un gurú del arte. ¿Qué ha producido el significante? Bueno, de Red Hot Chili Peppers, básicamente todos los grandes discos. Sí, ha hecho AC/DC, tiene los discos esos emblemáticos de la música americana de Johnny Cash. Exactamente. Esos discos a él donde lo catapultaron al infinito. Es hermoso. Ha hecho cosas de Nine Inch Nails, ha hecho una infinidad de rap. Ahora veo que está como muy de moda con su nuevo libro. Yo lo he leído y es increíble también, pero... bueno, es un artista de muchos años. Aprovechamos, hicimos un pequeño paréntesis para hablar de Rick Rubin. Un saludo a Rick Rubin. Rick. Bueno, seguimos. Cuéntame. No, pensaba también estas dos partes de las que hablamos siempre. A veces, digamos, quien lo escucha del otro lado puede pensar, bueno, claro, estrofa y estribillo. Puede pensar, ¿no? Lo cual es correcto. Sí. Pero no es la única forma. No, dame otra. Bueno, simplemente dos partes, parte A, parte B. Sí, ¿no? Es que no siempre uno tiene que pensar necesariamente en que la canción tenga un estribillo. A lo mejor el estribillo puede ser un hook, una melodía muy que se engancha y tú sientes ya el balance y realmente no necesitas estribillo. Y hay canciones que han sido grandes éxitos que realmente o es todo estribillo, que eso es otra manera de pensar, que tú dices, vale, es que lo que se ha compuesto son muchos estribillos que pesan mucho, que eso es genial, pero obviamente si te sale, y si no te sale, también es muy válido. Sí, eso corre el riesgo un poco también, ese formato de... El estribillo, vamos a decir así, es un momento como álgido de la canción, ¿no? Y tú también hablabas de que hay una parte que prepara eso. Cuando todo es tan arriba, cuando está esa alegría que trae el estribillo todo el tiempo, quizás esa canción se vuelve un poco... Bueno, ¿no? Pero ahí es donde está el arte de escuchar. Ahí está el arte. O sea, pero hay canciones que todas las melodías se te empapan. Y algunas melodías que quizás no están tan arriba. Tú puedes hacer melodía pegote de baja energía. O sea, claro, exactamente. Porque obviamente lo que queremos a la hora de componer una novela o una canción es tener contrastes. Yo creo que el asunto está... Yo creo que la palabra clave aquí... Eso es lo interesante de lo que te quería preguntar antes. ¿Cómo eran esas dos partes? ¿Qué tienen que tener esas dos partes? Tú dijiste la palabra clave. Contraste. Exacto. Contraste, o sea, necesitamos que la ausencia de una genere la necesidad de la otra. No sé si me explico. La energía que tiene una genera la ausencia de la energía que tiene la otra. Entonces las dos, cuando las unes,
generan un globo. Ujú. Y separados son dos medios globos que una tiene una energía de una manera quizá más activa, más sensual, y la otra tiene una energía más mística. Entonces lo místico de uno de repente llega a un punto donde tiene que explotar y se convierte en sexual, y así sucesivamente. Y así somos nosotros. Nosotros siempre estamos luchando entre nuestro lado racional y nuestro lado instintivo. Nosotros queremos reaccionar instintivamente muchas veces y lo estamos frenando por el lado racional, y hay veces donde el lado instintivo se come tu lado racional y tú explotas. Entonces todo eso, digamos que eso es ser un ser humano. Eso es ser un ser humano. Tú quieres que la canción en cierta manera represente al ser humano. Y el ser humano se siente... Es contradicción, es contrastes. Es contrastes, sí, exactamente. Entonces, incluso tú puedes tener una sola melodía y presentarla, un solo tema, y presentarlos de dos energías diferentes. Y ahí también estás generando esa dualidad. Fíjate tú, podrías perfectamente con una melodía simplemente cantarla de una manera determinada, con un arreglo determinado, y luego añadirle mucha energía a esa misma melodía. ¿Qué ejemplo de composición podría ser? El bolero de Ravel. Ya sé que nos estamos yendo a la música clásica. Esto es una especie de pasacalia. Uh-huh. Y es coger una melodía y presentarla de formas diferentes. Y al presentarla de forma diferente, tú estás generando esos contrastes. A veces la melodía sube, otra vez la melodía baja. Pero estás, en cierta forma, generando una bipolaridad o dos polos. A eso me refiero. Estás generando dos polos energéticos, que es lo que nos gusta a nosotros. Porque siempre estamos luchando, siempre, de hecho, luchamos con buscar nuestro centro para que esos polos no se nos desvirtúen tanto. Pero como estamos muy en el centro, a veces nos aburrimos, entonces necesitamos otra vez de pendular un poco. Sí, exactamente. Absolutamente. ¿Y qué piensas tú que pasa cuando estás haciendo una canción y no logras ese suficiente contraste? ¿Qué le pasa a la canción? Pues hay que parar de hacerla. Hay que parar de hacerla. A mí a veces me pasa eso y me doy cuenta que la canción se vuelve aburrida, básicamente. No hay contraste, no hay dilema. No hay dilema. No tiene vida, ¿no? Que a veces ocurre. O los temas a lo mejor no son lo suficientemente contrastantes. No son lo suficientemente contrastantes. O a veces, esto me pasó una vez. Yo estaba componiendo una canción. Y para el proyecto mío, Anthony and the Melody Makers. Y yo quería hacer una canción. Estaba apostando por hacer una canción que fuese lenta, reflexiva, triste. Y por alguna razón, esa idea se me caía, y 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 se me caía. Y un día, un amigo mío me dejó una guitarra eléctrica en casa. Y yo dije, ¿y si yo cojo esta guitarra y le duplico la velocidad y cambio la temática de la canción? Y aquello cogió vida y es la canción más escuchada de los Melody Makers. O sea, si lo hubiese presentado como era originalmente, no hubiese funcionado. Pero a veces también te puede pasar que una idea le haces algún twitch, un cambio, y se convierte en interesante. Pero muchas veces hay que desbotar esas ideas. ¿Cómo estamos de tiempo? Qué interesante. No, creo que estamos para cerrar. Estamos bien. Bueno, qué interesante este tema. Yo me imagino que lo vamos a... Es algo que vamos a mencionar todo el tiempo, que va a volver todo el tiempo, Sí. ¿no? Y que es como la eterna lucha que tenemos los compositores por encontrar esas dos partes que tengan contraste, para que a su vez sean como esos hermanos que son un poco distintos, Sí. pero son hermanos, Sí. en el fondo, ¿no? Funcionan Sí, como inseparables, familia, sí. ¿no? Creo que es como uno de los grandes temas de los que componemos canciones. Así que me parece que es algo que a lo que vamos a volver muchas veces y a lo que, bueno, por lo menos yo he aprendido un poco a sangre y fuego, intentando hacer como 25.000 partes, pero
Pero también agradezco a veces haber hecho toda esa Es que ese experimentación, ¿no? Porque un poco creo que nos ha pasado a todos eso, ¿no? Los que estamos empezando ahí no, yo voy a descubrir la pólvora. No, pero ese ejemplo que tú pusiste al inicio del podcast... ¿Qué ha pasado también? Hombre, evidentemente. Es que si no has pasado por ahí, yo creo que un compositor tiene que pasar por ahí. Sí, Tiene que pasar por ahí, como hay que querer ser pretencioso. Sí, claro. Es también empezar a sentir que para qué lado va lo tuyo. A sentir que hice algo que no funciona. Eso también es muy bueno. No hay que frustrarse porque esto es un camino largo de años. Largo de ¿no? años, exactamente. No hay que descubrir la mejor canción al principio de tu carrera, sino yo diría que al final, porque a medida que van pasando los años, que ellos pasan, uno si todavía te gusta escribir música, porque hay gente que le pasó a Aaron Copland y a otros compositores que escribieron en una etapa de su vida y luego se dieron cuenta de que no tenían más nada que decir y me parecía completamente válido. Sí, ¿por qué no? Pero si vas a durar mucho tiempo haciéndolo, más te vale que sea porque te merece la pena. Porque sientes el fuego sagrado. Exactamente, eso hay que cuidarlo, ese fuego sagrado. Así es. Pues bueno, nada. Anthony, hasta aquí hemos llegado en este capítulo ya, el 6º. Buscando la canción, a ver. Siempre me subo medio. Ahí. Buscando la canción. Parezco un monje benedictino.